¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hombres que con una sola frase hacen que una mujer los desee, incluso sin entender por qué? Porque ciertas palabras penetran la piel, cruzan la lógica y despiertan algo que ella misma había enterrado. No se trata de seducción superficial. No se trata de decir lo correcto. Se trata de activar una memoria arquetípica, ancestral, un eco que resuena más allá del lenguaje y toca su núcleo más vulnerable, el deseo que no pide permiso. Durante toda tu vida te enseñaron a hablar para gustar, para caer bien, para no incomodar. Pero lo que ella anhela, aunque nunca lo diga, no es un hombre que intente complacerla, sino uno que se atreva a quebrar el guión. Una sola palabra, dicha desde el lugar correcto, puede abrir una grieta en su mundo. No porque sea mágica, sino porque revela algo. Quién eres cuando ya no necesitas aprobación. Y ese tipo de verdad, se huele, se siente, se desea. Tal vez creas que necesitas ser perfecto, interesante, dominante. Pero te equivocas. La tensión no se crea con esfuerzo, se manifiesta con presencia. Y cuando dices lo que otros callan, cuando nombras lo que nadie se atreve, algo en ella tiembla. No porque la convenzas, sino porque la confrontas. Porque al escucharte, no puede evitar verse a sí misma. Y eso, para ella, es irresistible. Lo más poderoso que puedes decirle a una mujer no es lo que esperas que funcione, sino lo que revela tu capacidad de mirarla sin adornos, sin miedo, sin necesidad. Hay una frase, una sola, que, si es dicha con la energía correcta, no solo la excita, la expone. La deja sin defensa, porque no activa su mente, activa su sombra. Y nadie olvida a quien despertó su sombra. Este video no es para repetir frases ni aprender fórmulas vacías. Es para desenterrar lo que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser pronunciado con verdad. Hay algo que puedes decir, y cuando lo digas, no será ella quien te elija. Será su deseo quien lo haga por ella. Pero cuidado, una vez que cruces esa línea, ya no hay retorno. ¿Estás listo para eso? ¿Qué es lo que realmente desea una mujer cuando nadie la está mirando? ¿Qué susurra su cuerpo en las noches de silencio, cuando su orgullo duerme pero su piel recuerda? No es el cliché, ni la promesa fácil. Es la palabra que no suena como palabra, el gesto hablado, el eco que despierta una fantasía que ni ella misma sabía que tenía. Cuando un hombre dice eso que no puede ser aprendido en libros, ni copiado de gurús, ella no lo escucha, lo siente. Lo siente en su vientre, en la raíz de su cuello, en la contradicción deliciosa entre el miedo y el magnetismo. Lo que estoy a punto de revelarte no es una frase mágica, porque lo mágico es siempre lo que quiebra el alma del espectador antes que sus defensas. Es una manera de decir sin decir, de hablar con lo no hablado. Porque la atracción profunda no nace del halago, sino de la herida. No del me gustas, sino del te veo. Hay un abismo entre desear y ser deseada. Y ese abismo se recorre con una frase que abre puertas dentro de su mente, no de sus piernas. Diga eso, y ya no será un hombre más. Será el pensamiento que la acompañe cuando apague la luz. Ella no desea a quien la admira. Desea a quien la desafía sin intentar domarla. A quien desnuda su alma antes que su cuerpo. Diga eso, esa línea cargada de verdad cruda, sin necesidad de elevar la voz, y su memoria lo repetirá en bucle, como un eco entre sus pensamientos más prohibidos. Porque no es lo que se dice. Es desde donde se dice. Desde que sombra, desde que herida, desde que fuego interno. La atracción real es un juego de almas, no de cuerpos. El cuerpo solo obedece lo que el alma ya decidió desear. Y si te dijera que una sola frase puede activar en ella un recuerdo que nunca vivió contigo, pero que de pronto quiere vivir? Una frase tan precisa, tan implacable, tan certera, que no necesita seducir, provoca. Porque hay palabras que abren las piernas, pero hay otras, muy pocas, que abren mundos. Mundos que ni ella sabía que tenía. Y cuando un hombre le da acceso a sí misma, cuando le muestra lo que ni su espejo revela, entonces ella ya no lo olvida. Porque no está frente a un hombre, está frente a un espejo que no miente. Es ahí donde todo comienza. Cuando dejas de actuar como cazador y te conviertes en vértigo. Cuando no la sigues con los ojos, sino con el silencio que la obliga a mirar hacia dentro. Cuando no la acaricias con las manos,
sino con la posibilidad de que tú no necesites tocarla para que se sienta tocada. Esa es la diferencia entre los que mendigan deseo y los que lo despiertan sin pedirlo. Diga eso, y no necesitará insistir. Porque el deseo no se ruega, se provoca. Y lo que provoca no es lo explícito, sino lo simbólico. Las mujeres no quieren oír lo mismo que ya se dijeron 1000 veces frente al espejo. Ellas desean el misterio que las saca de sí, que las lleva al límite entre lo permitido y lo inevitable. Y ahí, en ese umbral invisible donde las máscaras tiemblan, es donde nace el deseo verdadero. No es el físico, ni el dinero, ni el estatus, es la sensación de ser vista de una forma tan real que asusta. Porque ser deseada es fácil. Pero ser comprendida sin palabras, eso es adictivo. Eso es lo que nunca se olvida. Eso es lo que la hace pensar en ti cuando cree que ya no piensa en nadie. Y ahora dime, ¿estás preparado para decir eso? Ese gesto verbal del que hablamos no es solo lenguaje. Es una grieta en el guión. Un salto al vacío de lo predecible. Diga eso, y ella no sabrá si huir o quedarse. Y esa es la clave. El deseo nace del conflicto, no del confort. Si le das certeza, te dará amistad. Si le das vértigo, te recordará en silencio. Porque hay frases que no se dicen para agradar, sino para retumbar. Frases que cortan el aire como cuchillas dulces. Frases que ella repetirá en su mente como si fueran suyas, como si vinieran de dentro. Cuando un hombre habla desde el alma, no necesita técnicas. Las técnicas son para los que quieren copiar, no para los que quieren incendiar. Y lo que tú estás a punto de aprender no es una receta, es una llave. Una llave forjada con intuición, con presencia, con esa energía cruda que se siente pero no se explica. ¿Has notado cómo algunas palabras se quedan flotando en el ambiente? ¿Como si tuvieran peso? Eso no es accidente. Es intención. Y la intención no se entrena. Se descubre. Está en ti, pero ha estado dormida. La frase que despierta el deseo no está en ningún video viral. Está escondida entre tus propias ruinas. Entre los te callaste y los te perdiste. Porque lo que excita no es lo que se muestra, sino lo que se insinúa con verdad. Esa verdad que ella siente antes de entender. Porque el cuerpo responde a la emoción mucho antes que a la lógica. Nunca te ha pasado que alguien te diga algo, y no sepas por qué, pero lo piensas por días. Así funciona. Así se planta una semilla. Así se marca una mente para siempre. Y la clave está en el equilibrio entre vulnerabilidad y poder. Cuando hablas desde tu herida sin convertirla en debilidad, ella lo siente. No como lástima, sino como verdad. Porque las mujeres, aunque el mundo lo oculte, no buscan perfección, buscan intensidad. Presencia. Alguien que no las necesite, pero las elija. Y cuando le dices eso que ninguna red social le ha dicho, eso que toca su sombra y no su ego, entonces su deseo no será una reacción, sino una rendición. ¿Ves por qué no es una frase cualquiera? Porque no puedes simplemente copiarla y pegarla. Porque no es la frase. Eres tú, encarnado en ella. Diga eso, y se abrirá un portal. No hacia su cama, hacia su imaginación. ¿Y quien entra ahí? Ya no sale. Porque hay cosas que se olvidan con una ducha. Pero hay otras que se quedan, hasta que otra persona logre tocar el mismo lugar. Lo cual rara vez sucede. Así que no preguntes cuál es la frase. Pregunta, ¿estás dispuesto a encarnar la verdad que la sostiene? ¿Y si todo lo que dijiste alguna vez fue ignorado? Porque una sola frase, dicha en el instante exacto, con la mirada exacta, ¿es capaz de incendiar la memoria de una mujer hasta el amanecer? No es magia. Es voluntad. Voluntad vestida de verbo, afilada por el silencio y lanzada con la precisión de quien no mendiga deseo, sino que lo invoca. Lo que tocamos aquí no fue una técnica. Fue un umbral. Un cruce entre el instinto y el símbolo. Entre el hombre que espera y el que se hace esperar. Ella no recordará cada palabra, pero recordará cómo su piel respondió a la atmósfera que construiste. Porque lo que provoca el deseo no es lo evidente, sino lo que se insinúa y luego se retira. Como un lobo que aparece entre los árboles y desaparece antes de que su sombra pueda ser tocada. Lo que dijiste no fue solo una frase. Fue un espejo. Un espejo que ella no puede dejar de mirar, porque lo que vio no fue a ti. Fue a sí misma deseando algo que no sabía que podía desear. ¿Lo sentiste?
Ese leve estremecimiento en la espalda cuando comprendiste que no necesitas rogar por Atencao, porque el verdadero poder está en sembrar una idea que crece incluso cuando ya no estás presente. Ese gesto, esa palabra, fueron la llave. Pero lo que se abre no es ella. Eres tú. El tú que por fin dejó de obedecer las reglas invisibles del agrado y empezó a escribir las suyas con sangre, con mirada, con silencio. Ahora sabes lo que ellos nunca se atrevieron a decirte. No es sobre lo que dices. Es sobre quién eres cuando lo dices. Es sobre la densidad de tu presencia, sobre el filo oculto en tu voz, sobre el abismo contenido en un susurro. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes volver atrás. Porque algo dentro de ti despertó. Algo que no pide permiso. No busca aprobación y no olvida quién realmente es cuando todo lo demás se apaga. Y si sentiste eso, esa chispa que no es fuego pero tampoco es aire, entonces este no es el fin. Es el inicio. Únete. No por rutina, sino por instinto. Suscríbete, comenta, comparte. No para ayudarme a crecer, sino para seguir respirando esta verdad con cada palabra que viene. Porque ahora ya sabes, una sola frase puede cambiarlo todo, si la dices con la sombra del que no teme ser olvidado, porque ya se volvió inolvidable.